presentación. Perfecto. Y se está ya grabando también. Perfecto. Ahí estamos bien, ¿cierto? ¿La están bien? No, volvió y se salió de la presentación. Entonces, ¿qué será lo que está subiendo acá? Porque le doy... perdón, acá. Usted cargó la grabación de la semana anterior. Sí, señor. Voy a buscarla en la plataforma. La estamos viendo, ¿verdad? Sí, profe, otra vez ya lo vemos. Sí, bueno. Entonces, fíjense que acá estábamos hablando de que necesitamos, obviamente, verificar esta productividad del activo, porque necesitamos saber con estos activos fijos y qué producción y qué venta estamos originando. Igualmente, todo lo que tiene que ver con la productividad del capital de trabajo, que ya vamos a observar de qué se tratan todos estos elementos. Lo más importante aquí es que entendamos que hay todo un sistema de creación del valor corporativo y precisamente eso es lo que necesitamos observar al interior de las organizaciones. Para nosotros poder verificar si estos elementos se están dando dentro de la organización, tenemos la posibilidad del análisis financiero. El análisis financiero tiene la particularidad que nos permite, por un lado, ver el análisis de los negocios, de cómo se está dando el negocio en sí. Nos apoyamos en los estados financieros y con base en los análisis en los estados financieros nosotros hacemos la revisión de cómo se están tomando las decisiones al interior de la organización. Este análisis financiero nos permite precisamente hacer un diagnóstico de la situación financiera de la organización para poder proteger los resultados corporativos. En esa relación constante que hacemos con los estados financieros, pues lo que nosotros vamos a observar es básicamente la calidad en la toma de decisión. Para hacer el análisis financiero nos basamos en 4 grandes elementos. Por una parte, el análisis del contexto organizacional. Siempre va a ser importante que nosotros entendamos dónde está la organización, en qué sector está la organización, cuáles son esos elementos que constituyen la organización y su contexto. Entonces, en qué mercado está, qué tipo de clientes está atendiendo, qué tipo de orientación está relacionando la organización, cómo se está relacionando la organización con toda la parte externa, tanto con sus clientes como la parte gubernamental, con los competidores, etc. Y con los estados financieros hacemos 3 grandes análisis. Uno, que es el análisis de tendencias, que es el análisis horizontal. El análisis de la estructura composicional, que es también como se conoce como análisis vertical, y los indicadores de la posición financiera. Entonces ahí tenemos toda una serie de indicadores que nos permiten observar diferentes situaciones de la organización. Entonces, lo primero que nosotros hacemos cuando tenemos unos estados financieros es precisamente observar, voy a borrar acá para que en un momento podamos hacer todos los cálculos sin ningún problema, para que sepamos de dónde salen estos resultados. Perfecto. Lo que tenemos son los 2 estados financieros principales. El primero es el estado el estado de resultados integral, en donde lo que encontramos es una estructura en donde lo primero que vemos son las ventas. A esas ventas nosotros le restamos el costo de esa venta, es decir, todo lo que infiere producir, por ejemplo, el bien que estamos vendiendo, y de esa manera logramos establecer la utilidad bruta en venta. A esa utilidad bruta en venta le restamos todos los gastos operacionales, es decir, todo lo que implica los salarios de la parte administrativa, los arriendos donde funciona la parte administrativa, seguridad y vigilancia, mantenimiento, entre otros. Todos esos aspectos hacen parte de los gastos operacionales. A esa utilidad bruta le descontamos esos gastos operacionales y nos queda la utilidad operacional. La utilidad operacional es muy importante para nosotros porque se relaciona
con el objeto social de la misma compañía. Si una empresa está dedicada, por decir algo, a manufacturar y vender zapatos, pues querría decir que en esa manufactura y venta de zapatos tiene que quedar una utilidad después de la operación, para saber si operacionalmente ese negocio es viable. Entonces, siempre vamos a tener que observar con una capacidad de suspicacia, de cierta forma, la utilidad operacional. Siempre estamos ubicándonos sobre la utilidad operacional, inclusive más allá de la atención que le prestamos a la utilidad del ejercicio. La utilidad operacional juega un papel determinante para la toma de decisión y definir si operacionalmente la empresa es viable o no es viable. Después de la utilidad operacional vienen unos ingresos no operacionales y unos gastos no operacionales. El hecho de que implique que no sean operacionales, pues quiere decir que se alejan del objeto social de la compañía. Me explico, si esta empresa por lo menos que está dedicada a zapatos tiene un ingreso por rendimientos financieros de un CDT que tiene, pues quiere decir que la empresa, ese ingreso es no operacional porque ya no se dedica a las inversiones, sino se dedica a la manufactura y venta de zapatos. Entonces, por eso se clasifica estos ingresos como no operacionales. Esa utilidad operacional menos los gastos no operacionales y más los ingresos no operacionales nos da la utilidad antes de impuestos. Luego calculamos los impuestos sobre la renta y obtenemos la utilidad del ejercicio, es decir, la utilidad neta del ejercicio. Con esta estructura nosotros definimos de un periodo al otro periodo cómo le ha ido a la organización en términos de su generación de riqueza, en términos de su generación de utilidades. Y de esa manera podemos confrontar todo lo que implica también las decisiones que hemos tomado con relación a los activos y a los pasivos, porque se supone que la organización tiene toda una serie de máquinas, de equipos, de insumos, de inventario, precisamente para ponerlo al servicio de la operación, en este caso de la venta y de la utilidad del ejercicio. Nuestro enfoque principal es observar cuánto vendimos, a quién le vendimos y al final del día cuánta utilidad nos generó esa operación. De esa manera nosotros obtenemos un resultado operacional. Ahora, algo que nos permite el análisis financiero es poderlo comparar de un periodo al otro. Entonces nosotros siempre estamos comparando un año con relación al otro y podemos sacar ciertos análisis con relación a cómo se comportó en cada uno de los periodos. Entonces, esa comparación, pues obviamente nos facilita no solamente el análisis, sino también tomar posturas frente a la mejora continua. Nosotros nos vamos a dedicar durante el módulo a analizar estos estados financieros que están observando en este momento. Yo hago toda la parte numérica y ustedes hacen el análisis correspondiente. Claro, en la medida que yo voy haciendo los cálculos correspondientes, les voy dando también algunos enfoques de análisis para que ustedes vayan tomando nota. El otro estado financiero es lo relacionado, y vuelvo también aquí y borro todo esto para que nos quede la posibilidad ahorita de hacer todos estos cálculos con relación al estado de la situación financiera. Obviamente, lo que nosotros tenemos acá son toda una serie de decisiones que se van tomando periodo a periodo con relación a la utilidad y a la postura financiera en el estado de la situación financiera. Entonces, una vez ya tenemos todo esto limpio, vemos la estructura de el estado de la situación financiera. El estado de la situación financiera tiene tres grandes componentes: los activos, tiene los pasivos y el patrimonio. Dentro de los activos habíamos determinado que están todos los recursos que tiene la empresa y que los ha adquirido la empresa y los tiene al servicio precisamente de esta utilidad que se está generando. Entonces,
Cuando estamos analizando todo lo que implica los activos, pues obviamente a nosotros nos interesa ver la composición de esos activos en el corto y en el largo plazo. Entonces, por eso encontramos activo corriente, que implica activo de corto plazo, y el activo de largo plazo. El activo de largo plazo pues tiene, como su nombre lo indica, una filosofía, una pretensión de que genere riqueza en el largo plazo. En cambio, los del corto plazo, pues la pretensión es que rápidamente se convierta en efectivo y que nutra precisamente la tesorería de la organización. Entonces, siempre estamos viendo el largo y el corto plazo en términos de los activos y también de los pasivos. Dentro de los activos, lo primero que encontramos son los activos corrientes, los de corto plazo, en donde encontramos el efectivo. Discúlpenme, alguien se le prendió el micrófono. Dentro de los activos corrientes, pues encontramos el efectivo y los equivalentes, que es básicamente el cuasidinero, porque aquí lo que nosotros tenemos son caja y bancos, y también encontramos las inversiones de corto plazo. Las inversiones de corto plazo, pues las determinamos como cuasidinero, porque el cuasidinero implica que si yo necesito liquidez, pues sencillamente llamo al banco y le digo, retiremos de la fiducia, que es una inversión de corto plazo, pero a la vista, retiremos de la fiducia y traslademos al banco para poder girar un cheque o hacer un pago. Entonces es cuasidinero porque basta con una orden para que se me vuelva dinero en efectivo. Pero hay otras cuentas que sí no son cuasidinero dentro de ese activo corriente. Y tenemos las cuentas por cobrar. Cuando nosotros financiamos a nuestros clientes, pues generamos una cuenta por cobrarle a esos clientes. Obviamente nosotros dependemos de la calidad del cobro con esos clientes. Es posible que tengamos una muy buena cantidad de dinero reposada en las cuentas por cobrar y pensemos de que eso es cuasi dinero, pero no es así siempre. Depende de la calidad de quien nos deba y cómo nos están cancelando los clientes para que nosotros fácilmente podamos convertir esa cuenta en efectivo y que entre a la tesorería a oxigenar y a soportar los pagos de corto plazo. Tenemos también el inventario. El inventario se supone que es inventario para la venta, pero no en todos los casos rota a la velocidad que uno quiere. Muchas veces la mercancía se queda represada en la bodega y mientras que esté represada en la bodega, pues obviamente estamos en espera de poderla vender para que eso se nos convierta en efectivo hacia el futuro. Si nosotros no logramos vender el inventario, pues obviamente vamos a tener una pérdida significativa porque el negocio de la empresa nunca va a ser tener en la bodega inventario, sino que precisamente en la bodega se dinamice la venta y pueda rotar esa mercancía. Luego, dentro de las cuentas de corto plazo, hay dos cuentas que no son tan fáciles de convertir en dinero en el corto plazo, que es el inventario y las cuentas por cobrar. Depende de su calidad, depende de la capacidad que tenga para rotar, etc. Mientras que lo que tenemos en bancos, lo que tenemos en caja de banco, lo que tenemos en inversiones financieras al vencimiento o de corto plazo, es muy fácil de convertir en efectivo y lo que tenemos en bancos pues obviamente está en efectivo. ¿Por qué es importante esa postura de corto plazo? Porque esa postura de corto plazo es la que soporta precisamente los pagos de corto plazo. Cuando nosotros vamos a los pasivos, pues los pasivos también tienen la naturaleza de corto plazo. Tenemos cuentas por pagar a proveedores, impuestos a la renta, cuentas por pagar a terceros y préstamos bancarios que están estipulados con su pago en el corto plazo. Eso implica que nosotros tenemos que generar la caja suficiente para poder responder a esos pasivos corrientes. Por supuesto, necesitamos no solamente del dinero efectivo como tal, sino que también podamos cobrarle a los clientes para que con ese cobro a los clientes podamos pagar a su vez todas las obligaciones de corto plazo. Necesitamos vender el inventario para que con esa venta del inventario entre dinero a la compañía y con ese ingreso
de dinero, podamos responder a los pagos de corto plazo. Por otro lado, necesitamos que se oxigene toda la operación, porque mientras que nosotros no vendamos el inventario, no tenemos la posibilidad de recuperar los costos asociados a ese inventario. Si yo traigo, por ejemplo, 100 equipos importados e invierto en esos 100 equipos, y mientras que estén en la bodega, pues yo no tengo la posibilidad de tomar ese dinero y volverlo efectivo, sino que está represado ese dinero en un inventario. Entonces, por eso me interesa que rote no solamente las cuentas por cobrar, sino también rote el inventario y que con eso me permita oxigenar todo lo que implica la caja, todo lo que implica la tesorería. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que el corto plazo, tanto en el activo como en el pasivo, para nosotros es supremamente importante. Cuando nosotros estamos hablando de capital de trabajo, tenemos dos componentes. El capital de trabajo bruto es el que hace relación al activo corriente. Es decir, cuando nosotros decimos el activo corriente, ese es el capital de trabajo bruto. Y cuando hablamos de capital de trabajo neto, es ese activo corriente menos el pasivo corriente. Porque nos queda neteado realmente cuánto tenemos en el corto plazo en términos de los activos. Se esperaría que los activos corrientes fueran superiores a los pasivos corrientes, porque si no estaríamos en un déficit para poder responder en el corto plazo a las obligaciones de corto plazo. Necesitamos esos activos de corto plazo precisamente para que constantemente se me vuelvan efectivo y con ese efectivo poder responder a los pasivos de corto plazo. Esa es la dinámica que uno esperaría de la tesorería, pero no en todos los casos sucede eso, porque dependemos de la calidad del inventario. Si el inventario no rota, no se vende, pues queda represado un dinero ahí que no se me está volviendo efectivo y me presiona de manera inadecuada los pagos de corto plazo. Es como si ustedes, por ejemplo, tienen una factura, le facturan a alguna empresa y la factura se les demora en su pago. Quiere decir que ustedes van a tener inconvenientes para pagar sus obligaciones mensuales porque no les ha entrado el dinero correspondiente a una facturación que ustedes hicieron. Ustedes necesitan facturar, pero a su vez también necesitan recuperar esa factura en términos de liquidez para poder responder a sus obligaciones de corto plazo. Es lo mismo lo que sucede con las organizaciones. Las organizaciones necesitan precisamente esa dinámica de corto plazo y que siempre tengamos la liquidez y la tesorería suficiente para poder responder a los pasivos de corto plazo. Después ya vienen las posiciones de largo plazo. Ya viene el activo no corriente, que hace referencia principalmente a la propiedad, planta y equipo. Todo lo que la compañía tenga en terrenos, en equipos, en edificios, todo eso va a estar contenido dentro del activo no corriente. Y asimismo también tiene pasivo no corriente. Son esos préstamos de largo plazo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un préstamo generalmente son los préstamos que están apoyando el desarrollo de la organización. Por ejemplo, un préstamo de segundo piso que tenga la organización, por ejemplo, con Bancoldes, que es un banco de segundo piso, generalmente tienen unas condiciones muy favorables en tiempo de pago. Se van incluso a 10 años, a 6 años, a 5 años, y eso obviamente facilita a la organización porque toma ese dinero, adquiere activos de largo plazo y los va pagando gradualmente con la producción de esas máquinas. Entonces, siempre estamos necesitando también oxigenar la financiación en el largo plazo, porque si nosotros tuviéramos solo financiación de corto plazo, pues implicaría que en menos de un año tenemos que pagar todas las deudas que tenemos con la operación. Mientras que si nosotros tenemos una mezcla de corto y largo plazo, pues eso me facilita para poder responder con la misma operación. Entonces, en ese sentido tenemos, vuelvo y repito, activos de corto plazo, activos de largo plazo, pasivos de corto plazo y pasivos de largo plazo. Y el tercer componente del estado de la situación financiera lo relaciona el patrimonio. El patrimonio tenemos el capital social,
como principal cuenta y la utilidad del ejercicio. El capital social tiene una connotación de largo plazo. Es la participación de los accionistas en la organización. Siempre los socios llegan y colocan dinero y eso les facilita, obviamente, tener una mejor postura con relación a su riqueza. Se esperaría que el capital más costoso, la fuente de financiación más costosa que tiene la organización es precisamente los socios. Y eso tiene una lógica, y es que son los que corren mayor riesgo. Al correr mayor riesgo en la organización, pues esperan una mayor rentabilidad, porque si no, les iría mejor como prestamistas a la organización. Entonces le prestan ese dinero a la organización y saben que eso se lo van pagando gradualmente, esté o no esté dando utilidad a la organización. Mientras que cuando yo estoy como socio, pues obviamente cuando hay utilidades, todo el mundo feliz, pero cuando hay pérdida, pues yo tengo que soportar como socio también las pérdidas. Entonces, ese sentido de tener que asumir mayor riesgo que los terceros, pues implica que yo también estoy esperando una mayor rentabilidad. Entonces, por el principio de intercompensación riesgo, intercompensación del riesgo rentabilidad implica que a mayor rentabilidad, mayor riesgo. A menor riesgo, se esperaría menor rentabilidad. Entonces, por esa lógica, la financiación que hacen los socios a la organización es una de las fuentes más costosas. Cuando yo ya tengo, bueno, otro elemento fundamental es que por partida doble, pues el total de los activos es igual al total de los pasivos más el patrimonio, o sea que hay una igualdad. Fíjense que acá yo tengo total activos 594 y total pasivo más patrimonio 594, o sea que hay una partida doble y un equilibrio siempre entre pasivo más patrimonio es igual al activo. Pero eso también tiene su lógica desde el punto de vista de la financiación. Yo tengo una serie de activos y esos activos están siendo soportados por pasivo o por patrimonio. Entonces, lo que nos resta ahora es empezar a hacer los análisis correspondientes en términos de cómo participa cada una de las cuentas con relación al todo. Vamos a empezar y seguramente no vamos a alcanzar sino a ver el estado de resultados integral. Pero como les decía en la parte inicial, yo mañana les grabo otro video en donde sigo el tema para que no nos veamos perjudicados por la situación que se presentó el día de hoy. Y obviamente les subo el link para que ustedes lo puedan ver desde YouTube sin ningún inconveniente. Pero la idea fundamental es que lo podamos entender y cuál es el fundamento del ejercicio que vamos a hacer. Cuando nosotros tenemos el estado de resultados integral, siempre nos vamos a basar en los ingresos. El ingreso va a ser el 100% y es el que nos va a permitir observar cómo un año con relación al otro se ha venido comportando. Entonces veamos cuánto representaba en el 2018 la utilidad bruta con relación a las ventas. Entonces sencillamente tomamos la utilidad bruta del 2018 y la comparamos con las ventas presentadas en el 2018. Decimos, mire, en el 2018 la utilidad bruta era del 73%. Quiere decir que el 27% era costo asociado. Entonces, vemos y verificamos esa partida. Quiere decir que por cada peso, por cada 100 pesos que yo vendía, 27 se iban al costo y 73 quedan como margen, como utilidad bruta. Veamos qué pasó en el año 2019 con relación a estas cuentas. Entonces, 109 sobre 156 millones, que fue la venta del 2019, y decimos, miren, la empresa venía trabajando en el 2018 con una utilidad bruta del 73%, y ya para el 2019 bajó la utilidad, el margen bruto, al 70%. Quiere decir que aumentó el costo asociado a la venta. Quiere decir que estamos generando menor riqueza para el 2019 con relación al 2018.
es cuando nosotros tenemos que empezar a observar qué pudo haber sucedido, primero con los precios de venta y segundo con los costos, sí, con los precios de venta y con los costos asociados a la venta, porque claramente aumentó de un periodo al otro el costo y disminuyó la utilidad bruta. Nosotros siempre tendremos que proteger el margen, siempre tendremos que proteger la utilidad bruta, la utilidad operacional y la utilidad del ejercicio. Siempre la tendremos que estar protegiendo porque de lo contrario implicaría que no tenemos ese control de costos, control de gastos, control de precios de venta, etcétera, etcétera. Fíjense que acá estamos viendo participación porcentual. No estamos viendo en términos absolutos, sino participación porcentual. Si yo me voy a los gastos de operación, hago lo propio de un año con relación al otro. Entonces digo, ¿cuál fue los gastos de operación en el 2018 con relación a las ventas? Y decimos, mire, era el 14% los gastos operacionales en el 2018. Veamos cuánto los gastos operacionales en el 2019 con relación a la venta. Siempre nos comparamos sobre la venta de cada periodo. Y decimos, mire, el 22% quiere decir que los gastos operacionales entre el 2018 y el 2019 se elevaron en 8%. Eso realmente es una situación que debe llamar la atención de la gerencia y debe llamar la atención de la unidad financiera de la organización, porque quiere decir que estamos dejando que se estrangule el gasto operacional de un año con relación al otro. Ahora, si yo voy y analizo también los cambios comparativos de un año al otro, que es lo que me permite también el análisis horizontal, entonces digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuánto fue el cambio que se dio entre el 2019 con relación al 2018 en términos absolutos? Fíjese que las ventas bajaron más 156 menos 280. Fíjese que las ventas bajaron 124 millones de pesos. O sea que las ventas del 2019 estuvieron muy por debajo de las ventas del 2018. Y aún así, con una caída en ventas, nosotros aumentamos la participación porcentual de los gastos operacionales de un periodo al otro. Quiere decir que ahí hay algo que está funcionando mal en términos de sus estructuras. Si yo quisiera hacerle el análisis de cada una de estas cuentas que componen los gastos operacionales, entonces también lo puedo hacer. Entonces digo, ¿cómo participó con relación a bajo? Entonces dejo estático B16 y lo bajo. Entonces miro a ver qué pudo haber pasado de un año con relación al otro. Y decimos, mire, lo que fueron sueldos y salarios estaban representando el 12%. Veamos cuánto estaba representando el año inmediatamente anterior. Estaba representando el 10%. Quiere decir, sí, perdón un segundito acá que es este. El 7% y pasó al 12%. Quiere decir que casi que se duplicó los gastos asociados a salarios, a sueldos y salarios. Ahí es cuando nosotros empezamos a solicitar información adicional y empezamos también a verificar qué pudo haber pasado de un periodo al otro para que aumentara la participación porcentual de los gastos de sueldos y salarios de un periodo al otro, cuando representaba el 7% en el 2018 y pasa al 2019 a representar casi el doble de su participación. Lo mismo sucede con seguros, con seguridad y vigilancia, que pasa del 2 al 4%. Fíjense que hay algo que no está funcionando bien ahí y que tendríamos nosotros que empezar a analizar qué pudo haber originado ese movimiento de un periodo al otro.
Si vamos a la utilidad operacional, claramente ya sabemos que aquí se nos va a presentar una sorpresa porque los gastos operacionales aumentaron de un periodo al otro. Entonces quiere decir que la utilidad seguramente también se vio afectada de un periodo al otro. Y ahí con esos análisis es que nosotros empezamos precisamente a ver cuáles son los puntos en los cuales tenemos que empezar a intervenir la organización desde el punto de vista financiero. Fíjense qué pasó. Nosotros teníamos en el periodo 2018 una utilidad operacional del 60% y pasó la utilidad operacional al 2019 a representar solamente el 48%. Quiere decir que perdimos 12 puntos en generación de utilidad operacional de un periodo con relación al otro. ¿Por qué se está dando esto? Básicamente porque estamos aumentando costos, estamos aumentando salarios, sueldos y salarios con relación a las ventas. Quiere decir que la estructura administrativa es muy inflexible como para reaccionar rápidamente a las caídas que se están dando en las ventas. Porque si nosotros observamos, y lo estábamos verificando, pues las ventas cayeron en el 2019 con relación al 2018. Pero no obstante sucedió eso, no fuimos capaces de proteger la caída en gastos operacionales que estuviera en igual relación, sino por el contrario se mantuvo casi estático esas estructuras y por eso al final del día tenemos que se perdieron 12 puntos en la utilidad operacional. Eso para nosotros pues debe despertar una inquietud de cómo se están solucionando las estructuras tanto de costos y gastos con relación a las ventas. Fíjense que acá vamos a comparar a ver cómo se comportó la utilidad operacional con relación a la venta total de un periodo al otro. Aquí hacemos lo propio. Aquí hacemos lo propio. Aquí miramos también que pudo haber pasado de un periodo al otro. Y vemos que la utilidad del ejercicio que estaba en el 2018 en el 39%, pasó al 2019 al 32%. Perdimos 7 puntos porcentuales en la utilidad del ejercicio. Eso para nosotros debe generar una alerta de que algo está sucediendo en la estructura de costos y en la estructura de gastos. Pero también hay una situación de mercado que nos está aquejando porque pasamos de vender 280 millones en el 2018 a vender 156 millones en el 2019, lo que representa una caída del, ya miramos a cuánto corresponde esa caída en términos porcentuales, 124 sobre la base que es el 2018, equivale a una caída del 44% en ventas. Es decir, que esta organización está teniendo unos problemas bastante serios en términos de mercado, porque fíjense que estamos mostrando una relación de pérdida del 44% en términos de sus ventas. Y eso implicó que las ventas se cayeran de un periodo al otro en un 55% si comparamos los valores absolutos del 2019 con relación al 2018. Las ventas cayeron en un 44% y la utilidad cayó en un 55%. Entonces, pónganse ustedes a pensar como accionistas, pues es una situación gravosa que al final del día nos digan, mire, nosotros caímos en presencia de mercado en un 44% y en la utilidad del ejercicio caímos en el 55%. Por supuesto, es un resultado desalentador, es un resultado que inmediatamente nos lleva a pensar, bueno, ¿qué hacemos con ventas? Tenemos que replantear seguramente la estrategia de marketing. Tendremos que observar qué está sucediendo con el producto en el mercado.
tendremos que saber qué pasa con nuestros clientes, qué pasa con la satisfacción de los clientes, qué es lo que hay detrás de esa cifra de ventas, porque ya no solamente tenemos que ver las cifras aisladas y frías, sino que las tenemos que poner en un contexto organizacional. Entonces decimos, bueno, ¿y qué pasa con ese nivel de ventas? ¿Qué pasa con la postura en el mercado? ¿Qué pasa con el posicionamiento? ¿Por qué se bajaron tanto las ventas? Y hagamos todo un análisis y a partir de ese análisis veamos a ver cómo podemos intervenir. Claramente hay que intervenir la estrategia de marketing. Pero por el otro lado también hay que intervenir la estructura de costos, porque fíjese que se elevó 3 puntos con relación al 2018. Son 3 puntos, pero es que son 3 puntos que nos está agrediendo la utilidad bruta, que pasó del 73 al 70%, y no obstante a eso, tuvimos una gravosa situación en términos de gastos operacionales, porque pasaron de representar el 14% a representar el 22%. Quiere decir que muy seguramente, vuelvo y repito, la organización tiene la estructura demasiado inflexible, no evidenció la caída en ventas y mantuvo esos costos estáticos. Al mantener los costos estáticos frente a esa caída en ventas, pues obviamente fue lo que repercutió en la utilidad del ejercicio. ¿En dónde está la mirada que hay que hacer de manera juiciosa? En las ventas, en los costos y en los gastos administrativos, especialmente en sueldos y salarios. También hay que observar qué pasó en seguridad y vigilancia y algo bien particular, qué pasó en publicidad, porque fíjese que publicidad, a pesar de que se cayeron las ventas, como que no hubo reacción de creación de valor a partir de esas estrategias de publicidad. Entonces tendríamos que revisar también cómo va todo el elemento de la publicidad para poder sostener toda la operación. Ahora, si nosotros vemos el cambio, que es lo que nos permite precisamente el cambio de las tendencias, el anterior era el composicional, el vertical, este es el análisis horizontal, el que nos permite ver de un periodo al otro en términos absolutos y en términos porcentuales, cómo se comportó un periodo con relación al otro. Entonces vemos que efectivamente la caída en ventas de 124 millones, que representó el 44% de caída. Por otro lado, la utilidad, 61 millones menos de un año con relación al otro, que implicó una caída del 55%, y obviamente viene de una utilidad antes de impuestos, la utilidad operacional con una caída también del 55%. Entonces, esta es una situación particular de la organización que a partir de estos análisis nosotros tenemos que empezar a definir qué hacer, que es para realmente está prevista las finanzas corporativas. O sea, no basta con observar que sí hay un deterioro, que hay un deterioro marcado de un año con relación al otro, pero detrás de eso, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué conducta, qué pasos seguimos? ¿Qué aspectos requieren intervención? La primera parte del entregable es precisamente para la próxima semana y es relacionado con este primer análisis, el análisis composicional de el estado de la situación financiera y con relación a al estado de la situación financiera. Con base en ello, sacamos la conclusión y miramos a ver qué análisis le hacen ustedes y cuál sería su postura en términos de intervención. Fíjense que hemos analizado el estado de resultados integral y ya ahí ya nos salen unos elementos muy importantes que debemos empezar a atender. Vuelvo y repito, yo voy a trabajar de esta misma forma lo que tiene que ver con los activos y el pasivo. Les grabo el video y lo subo para que con base en el estado de resultados de la situación financiera y el estado de resultados integral, ustedes definan qué hacemos. ¿Qué aspectos consideran ustedes deben ser tenidos en cuenta en un elemento de
de análisis inicialmente. Entonces ustedes dicen, vemos en la organización, de acuerdo al estado el estado de resultados integral, estos elementos, de un periodo al otro. Esto fue lo que vimos. Esto se tendría que resolver de esta manera, por esto, tanto en el estado de resultados integral como en el estado de la situación financiera. Y ese es el entregable de la siguiente semana. Para la siguiente semana, entonces vemos los ratios financieros, las razones financieras que son las que están al final de esta presentación, pero que la vemos de hoy en 8. Y con ese análisis, más este análisis, ahí sí definimos nuestro plan de acción. Nuestro plan de acción que debe estar enfocado precisamente a solucionar lo que vemos en la organización en términos financieros. Ya observamos que hay un elemento que tenemos que intervenir claramente, que es las ventas. Estamos perdiendo postura de mercado. Y esa postura de mercado pues nos está agrediendo los resultados corporativos. Tenemos que intervenir y analizar muy bien la estructura de costos, porque claramente no está reaccionando de manera favorable, y por el otro lado, la estructura de los gastos de operación. Entonces tendríamos que revisar qué pasa con sueldos y salarios, cómo se está contratando a las personas. Posiblemente se están contratando de tal suerte que no nos permita que haya una relación entre los gastos con relación a las ventas. Es posible que no estemos reaccionando de manera apropiada frente a la caída de las ventas. Es posible que nos estemos demorando en toma de decisión para ajustar la estructura con relación a las ventas. Es posible que no haya una estrategia clara de la organización desde el punto de vista de marketing y de resultados corporativos y financieros que me permitan vislumbrar y tener un sentido de control hacia la operación. Es posible que internamente hayan problemas de gestión. Es posible que haya problemas de control. Ese es posible, son los hipotéticos que esperamos también ustedes nutran el ejercicio. Claramente el ejercicio trae solamente cifras, trae muy poco contexto, pero eso les facilita porque también pueden concentrar su atención en todo lo que tiene que ver con el hipotético. El hipotético nos permite hacer esa relación. Cuando yo voy a analizar el activo y el pasivo y el patrimonio que hacen parte de la situación, del estado de la situación financiera, ahí ya la base para comparar todos estos ítems es el total de los activos. Entonces, al igual que como lo hacía hace un momento, entonces yo digo, bueno, ¿cuánto valían los activos corrientes con relación al total de activos? ¿Cuánto valen? Perdón. Más dividido total activos. Perfecto. El 38%. Veamos cuánto estaba representando el año pasado, es decir, el 2018. El activo corriente con relación al total de activos. Más sobre total. Perfecto. Llevamos el formato. Llevamos el formato. Estaba representando, fíjese, el activo corriente en el 2018 estaba representando el 26% y el año 2019 está representando el 38%. Quiere decir que la organización tiene un nivel de activo de capital de trabajo bruto superior para el año 2019, aún con una caída en ventas. Se supone que cuando yo estoy aumentando en ventas, yo aumento mi capital de trabajo bruto, porque voy a necesitar seguro más inventario, más cuentas por cobrar, más efectivo. Pero acá lo que está sucediendo es lo contrario. Se cayeron las ventas y aumentó el activo corriente. Eso implicaría que seguramente hay represamiento de algunas cuentas y vamos a verificar a ver dónde puede estar el represamiento de esas cuentas. Veamos las cuentas por cobrar acá. Decimos
este total sobre el total activos. Y veamos este total con relación al total de activos. Efectivamente, fíjese cómo estaba representando las cuentas por cobrar el 0,72% en el 2018 y pasó a representar en el 2019 el 2,15%. Quiere decir que de alguna manera se están represando las cuentas por cobrar y lo vemos en términos absolutos. Fíjense, nos llevamos esta y la tenemos acá y miramos a ver qué puede estar sucediendo. Aumentó en 9.300.000 en el 2019 con relación al 2018. Quiere decir que hay represamiento de cuentas por cobrar. Veamos el inventario. Es el inventario, perdón, el inventario, hacemos exactamente lo mismo, el inventario sobre el total de activos. Y acá el inventario sobre el total de activos. Exactamente está sucediendo lo mismo. Hay un represamiento en el nivel de inventarios. Estaba representando el 19,49 y pasó a representar el 25,73% del total de los activos. Veamos en términos de cambio absoluto de un periodo al otro, a ver cuánto aumentó. Y aumentó 58 millones la inversión que tenemos en inventario. Quiere decir que la organización está representando cuentas por cobrar y está represando cuentas por cobrar y está represando inventario. Claro, como tenía seguramente un presupuesto de venta superior, entonces alistó la organización para poder tener ese inventario, lo dejó en bodega, pero sucede que las ventas no reaccionaron favorablemente, sino por el contrario bajaron en un 44%. Al bajar el inventario, quiere decir que quedó inventario represado en bodega. Y eso obviamente aumenta el activo corriente, pero disminuye la rentabilidad del activo, que es lo que vamos a verificar precisamente con las razones financieras. Ya uno observa que como hay un nivel inapropiado de activos, con un nivel importante en la caída de utilidades, la rentabilidad del activo se agredió ostensiblemente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a analizar de una manera muy juiciosa en toda la operación. Veamos otras cuentas que de pronto llaman la atención. Terreno se mantiene constante, fíjese. Equipos de computación se mantiene más o menos constante. Hay una situación acá con relación a las inversiones. Fíjese que las inversiones de corto plazo también aumentaron de un periodo al otro, casi que se duplicaron. Entonces es bien curioso de que a pesar de que se caen las ventas, las inversiones de corto plazo aumentan de un periodo al otro. Veamos en términos absolutos cómo fue el cambio. Aumentó en 20 millones de pesos, fíjense. Aumentó de un periodo al otro. Si vemos propiedad, también sucedió, pero digamos que no es tan representativo. Veamos qué sucede en terrenos con relación al total de activos. Veamos qué sucede acá en equipos con relación a los activos. Veamos el periodo anterior, cómo se comportaba. No hay, digamos, tampoco un cambio muy significativo en términos de equipos. Sí parece ser que hay una venta pequeña, hay una compra pequeña en terrenos, algo que deberíamos nosotros analizar, 10 millones. Se disminuye un poco equipos de computación, pero digamos que no es tan representativo. Lo más representativo que está sucediendo en el activo es precisamente con relación a las inversiones, perdón, a las cuentas por cobrar, sí, las inversiones y
el inventario. El inventario es el que más nos está generando acá ruido porque fíjense que está aumentando de un periodo al otro a pesar de que se caen las ventas. Entonces, eso se explica es con un represamiento en el nivel de inventario porque las ventas se cayeron efectivamente. Ya realmente lo que nos queda es poco analizar acá en términos del activo y en términos de cambio porcentual. Pero vuelvo y repito, eso yo lo hago mañana y les subo un video para que les quede también clara la explicación total y no pues pretender correr y que no nos quede claro. Quisiera pues escucharlo si se entendió la explicación que acabo de ofrecerles, si hay alguna situación en particular, me gustaría escucharlos. Sí, buenas tardes, profe. Buenas Con tardes. Osmar. Osman. Sí, señor. Pues, a ver, en conclusión tomo ahí que se represa inventario, entonces tocaría tomar medidas con respecto al represamiento de inventario, fuese que haya que poner más vendedores, fuese que la producción tuvo algún tropiezo por alguna máquina y hay que intervenir la máquina. Esas serían como una de las opciones en respuestas dadas al ejercicio. Con respecto a... Y programar de pronto, programar mejor producción-venta. Entonces mirar qué está sucediendo en el mercado para el presupuesto de venta que sea la entrada para el presupuesto de producción y articular muy bien esos dos elementos. Sí, señor. Respecto a que no, a los cobros, esto sería, no sé, pudiese faltar gente que nos diga no fueron a cobrar en los tiempos respectivos, el área de financiera no tuvo en cuenta estas fechas de cobros, o puede decir que los tiempos que se pactó dentro de las empresas fueron muy largos, pasaron de 30 a 90 o a 120 días los cheques, o entraron cheques que no han sido efectivos. Esas serían como tres opciones. Sí, o también, ahí como... sí, eso sí nosotros lo tenemos en cuenta desde el punto de vista de gestión. Pero también adicional a lo que usted dice, porque lo que dice es totalmente pertinente, pero adicional también podríamos observar qué puede estar sucediendo en el entorno. Porque puede ser que haya un problema de, por ejemplo, de desempleo, lo que está sucediendo en este momento. Cuando hay desempleo, cuando hay unos problemas de Producto Interno Bruto, pues lo principal que se agrede es el ingreso de las familias y ese ingreso de las familias agrede la cartera de los bienes y servicios. Entonces, digamos que podríamos también anidar, o sea, sumarle a lo que usted dice ese último elemento que yo hago referencia, pero su apreciación es totalmente válida. Listo. Y hay otra que dice el aumento de salarios, que se ve perfectamente que se dio un aumento, pero no se vio concertado directamente con las ventas o no se equilibró salarios de las personas que intervienen en la empresa contra los vendedores o el área de ventas, como lo hayan manejado. También sería una fórmula de equilibrar o visualizar hasta dónde se llevan este tipo de manejos del dinero entrante y saliente, o que está directamente dentro de la empresa manejando el capital. Sí, señor. Y fíjese que también haría falta algo de planeación y control, porque parece ser que como que los cogió de sorpresa y no pudieron reaccionar frente a la caída en ventas. El problema real es caída en ventas, pero cuando se cayeron las ventas, yo me quedé con la misma estructura de costos y gastos y pues obviamente ante una caída del 50% en ventas, pues yo tengo que hacer algo con relación a las estructuras porque claramente si se caen las ventas tengo que proteger también la utilidad positiva y tengo que proteger los márgenes, pero cuando no lo vislumbro, cuando no tengo la capacidad para reaccionar, pues al final del día lo que tengo es una situación negativa con relación a esa caída en ventas. Fíjese que todo lo origina en cierta forma la caída en ventas, pero la inflexibilidad en las estructuras. Uno esperaría que las estructuras logren ajustarse y que al final del día la caída de la utilidad neta no fuese tan marcada como la que se presentó. Y vuelvo y repito, también es adicional a lo que usted dice, porque lo que usted dice es cierto. Listo, doctor. Y por último, tengo ahí lo del arrendo,
pues es un porcentaje que en el comercio no se da esos aumentos de arriendo así como tan disparados de esa cifra del 2018 al 2019. O sea, no sé quién permitió, por decirlo así, que el cobro del arriendo subiera en Así ese es, porcentaje. así es. ¿Sí? Mire que nosotros el 2020 y el 2021 nos concentramos a hablar con todas las empresas y los particulares con los cuales tuviéramos contratos, porque sabíamos que se iban a caer las ventas por el efecto de la pandemia. Entonces lo que hicimos fue empezar a llamar a nuestros proveedores y con los que teníamos contratos y decirles, mire, necesitamos una amnistía en términos de los costos asociados a esta sede. No tenemos posibilidad de que por lo menos ustedes aumenten este año. Incluso le estamos pidiendo que nos bajen el arriendo porque claramente se cayó la activación económica. Eso es lo que uno tiene que hacer para proteger realmente los resultados. Pero cuando se queda quieto y lo único que cayeron fueron las ventas y el resto sí se mantuvo constante, los gastos incluso aumentaron, compramos más inventario, o sea, como pareciera que no hay un orden lógico dentro de las decisiones que se tomaron. Sí, señor. Y como por último ahí se tiene en beneficio, digámoslo así, que el patrimonio pues estuvo sostenido o aumentó. Su patrimonio Aumentó aumentó, y usted pero lo percibió muy bien porque parece ser que, y se lo anticipo, parece ser que capitalizaron. sí, señor, con las observaciones de que se quedó fue represado el material en bodega o no sé. Totalmente de acuerdo, Sí, totalmente de acuerdo. Usted lo vio y lo percibió muy bien. Se aumentó el capital y parece ser que le estaban apostando a un aumento en ventas. Entonces hacen capitalización y al final del día esa capitalización sirve para comprar inventario, pero ese inventario quedó represado. Totalmente de acuerdo. Lo listo, vio muy bien. nos queda solo pensar que si esos son capital o si eso es material o equipo, bueno, no sé lo que produzcan ahí, si eso es para represar, algunas fórmulas en unas empresas lo que hacen es guardar represar el material y en el año entrante o vigencias posteriores multiplicar ese valor porque lo tienen represado. Me explico. Lo que sucedió, por ejemplo, con el arroz en algún momento con algunas de las empresas, lo represaron y tuvo que el gobierno intervenir para que lo sacaran a flote, pero más sin embargo ellos ganaron porque lo vendieron a un precio duplicado. Sí, No sé, claro, sí entiendo. pudo haber Sí, habido internamente una fórmula ahí sí, adrede para que se manejase desde ese punto de vista. O sea, ahí hay dos sí. opciones de respuesta Y que muy pueden ser muy sí, valeras. y muy interesante su propuesta, porque uno podría decir, mire, es un bien que fluctúa su precio. Esperemos que aumente el precio y salimos de esa mercancía. Incluso podemos golpear el mercado con menores precios, pero sabemos que de acuerdo a los precios que nosotros teníamos el año inmediatamente anterior están bien. Perfecto, sí me parece muy bien. Muchas gracias por las observaciones. Blady. Blady, Hola, profe, buenas ¿cómo está? tardes. Un placer. Bueno, pues el ejercicio nos plantea realmente un análisis muy interesante y adicional a todo lo que estaba diciendo el compañero. Lo que uno ve también es que hay una notoria disminución en cuanto a los pasivos. Si bien en el 2018 había unos pasivos muy altos, en el 2019 hubo una disminución pues muy significativa, ¿no? Entonces, Sí, eso también ayuda de alguna manera para que el patrimonio, pues esos resultados se vean mucho más al final del ejercicio se vean mucho mejor representados, ¿cierto? Frente a la toma de decisiones, completamente de acuerdo, y yo creo que esta situación fue la que vivieron, digamos, muchos de los comerciantes con la pandemia, pues muchos de los productos que tenían, ese inventario que tenían ahí, seguramente que se les quedó y se les quedó porque no estaban preparados para la situación que se vino, que se presentó y las decisiones que tomaron o las estrategias y con ello vino toda una estrategia de marketing para la cual tampoco seguramente estaban preparados. Con eso evolucionó el tema del comercio
electrónico dejó a más de uno también en desventaja frente a, digamos, a lo que se tenía planteado para el aumento de sus ventas. Entonces, lo que yo observo es que este tipo de iniciativas y el poder hacer estos comparativos son fundamentales para que la alta administración tome las medidas y los correctivos oportunamente, y ojalá no se esperara hasta el final del ejercicio, sino cada vez que se fueran presentando como los estados financieros, se pudieran ir tomando como esas decisiones en el camino de tal manera pues que se puedan ir corrigiendo, y que si vemos que definitivamente el comportamiento de las ventas de un mes a otro se va estancando, pues inmediatamente pues como a tomar ahí las acciones y los correctivos y mirar cómo se equilibra tanto el personal, la fuerza de ventas frente a los resultados que estamos viendo. Totalmente de acuerdo en todo lo que acaba de decir. Me parece bien interesante dos cosas. Primero, que percibió lo que está pasando en el pasivo, porque el pasivo efectivamente bajó, quiere decir que parte de esa capitalización se utilizó para pagar ese pasivo. Por el otro lado, toca un tema bien interesante y es el entorno. Fíjese que cuando dice, bueno, en el 2019 pasó algo bien simpático en todo el mundo y eso afectó seguramente esta operación también. Y otra situación que hace referencia es, bueno, ¿y en dónde está el seguimiento periodo a periodo? O sea, nosotros nos quedamos quietos hasta el final del año y vemos siempre en el retrovisor. No, porque para eso es que se hacen los comités con corte mensual. Nosotros generalmente sobre el 15 tenemos nuestro comité financiero y el 15 de cada mes estamos mirando a ver qué pasó en el mes anterior, cómo está funcionando la estrategia, si estamos vendiendo lo que dijimos que estábamos vendiendo, cómo vamos en costos, cuál es la tendencia en costos y gastos, cómo tomamos correctivos, cómo ajustamos frente al umbral de presupuesto. O sea, para eso es que la gestión financiera, totalmente de acuerdo y muy válida su apreciación y muchísimas gracias. Pienso que el ejercicio nos da para hacer unos análisis bien detallados. Vuelvo y repito, yo mañana les culmino todo lo que es la parte numérica, pero en el ejercicio que tienen en la plataforma está ya toda la parte numérica. Ya tiene toda la parte numérica y ya lo que tienen que hacer es análisis. Pero yo obviamente les grabo la sesión de mañana para que eso les ayude también a analizar algunos otros elementos, y para la siguiente semana tendrían que subir ese primer análisis. El análisis que sale de lo que hicimos hoy, más el complemento que les envío mañana, y sobre eso tomamos una postura. Decimos, mire, lo que vemos por el momento es esto, y esto tendría que corregirse de esta manera. La siguiente semana nutrimos el ejercicio con razones financieras. Entonces nos vamos y hacemos algunos ajustes de razones financieras, y también miramos a ver si esas razones financieras nos están abonando a lo que dijimos inicialmente o si por el contrario nos están mostrando otras tendencias. Lo que uno esperaría es que este primer ejercicio quede reforzado con las razones financieras, es decir, lo que vimos hoy lo reforzamos con razones financieras ya en diferente naturaleza. Y con eso ya podríamos hacer la segunda parte del ejercicio, que es para la siguiente semana. De eso se trata el ejercicio de la sesión del módulo. Espero les guste, les saquen provecho, porque es, como ustedes, como lo decían los dos compañeros que participaron, pues es exquisito porque es leer un libro bien leído. Cuando uno lee un libro entre líneas empieza a ver cosas que el que lee a la ligera no ve. De eso se trata precisamente parte de las finanzas corporativas, y sobre todo, lo decía la compañera, con un sentido de, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque no podemos continuar así. ¿Cuál sería nuestra postura con relación a intervenir la realidad financiera? Y fíjense que no es solamente la parte financiera, sino que hay allí decisiones de estrategia de marketing, como bien lo decía Lady, una situación del entorno que nos está quejando, cómo reaccionamos frente a esa situación del entorno, cómo protegemos los resultados corporativos, porque si no al final del día nos vamos a quedar con unos malos resultados y pues ya no hay nada que hacer, porque es que eso es en el retrovisor. Nosotros tenemos que constantemente estar oxigenando la postura de creación del valor corporativo. Realmente me pareció muy interesante la charla, me pareció muy interesante la participación de los compañeros, me pareció bien interesante cómo nos articulamos rápidamente con el ejercicio. Vuelvo y repito, la idea es que lo podamos hacer entre todos. Yo en estas sesiones de trabajo pues lo que busco es ayudarles a entender, a analizar
Obviamente hay cosas que las dejo en el tintero para que ustedes las culminen. Hay otras cosas que las dejo sencillamente insinuadas para que ustedes también las capitalicen y empecemos a tomar postura, porque nosotros necesitamos tener postura. Cuando empecemos a presentar nuestros proyectos de inversión, necesitamos presentarlos con un sentido financiero. Y seguramente van a haber posturas en términos de la organización también que, bueno, pero esto agrede, esto facilita, esto protege, ¿qué pasaría si esto, qué pasaría si lo otro? Fíjense que esto perfectamente podría ser un proyecto que no cumplió las expectativas de ingresos. Nosotros tenemos unas expectativas de ingresos, pero cuando lo sacamos al aire, el proyecto no funcionó. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos quietos? ¿Esperamos que se nos venga el mundo encima? Pues no, tenemos que necesariamente reaccionar. Entonces, muchísimas Profe, gracias. yo le agregaría también que aunque no está ahí porque estás en cifras, también es importante que la organización mire cómo está el entorno, cuál es el comportamiento del mercado y también qué es lo que están necesitando los clientes para ver de qué manera es que vamos a suplir esas necesidades y vamos a sacarle el mejor provecho a lo que estamos haciendo. Así es, totalmente de acuerdo, por eso digo, hay cosas insinuadas, la idea es que ustedes lo completen con su gran capacidad de análisis y su capacidad propositiva. Muchísimas gracias, realmente me agradó muchísimo la clase y la manera como intercambiamos. Vuelvo y ofrezco disculpas por el impasse de los 15, 20 minutos que nos demoramos. Nos hemos pasado unos minutos para tratar de recuperar ese impasse. Vuelvo y ofrezco disculpas. Suelo no empezar tarde mis sesiones de trabajo, sobre todo porque empiezan un poquito alterado y pasan 10 minutos antes de que uno se ajuste nuevamente al ritmo. Pero salimos bien. Espero les vaya muy bien. Estoy atento a cualquier solicitud, a cualquier indicación que tengan ustedes. Estoy atento en la plataforma. Muchísimas gracias y felicidades. Profe, la entrega es el 26. Eso Sí, fue señor. en plataforma. Sí, señor, el O sea, 26. Sí, creo que listo. es el de hoy en 8. No alcanzamos. Es para después. La Sábado siguiente semana. 26. Ah, Sábado bueno, listo. 26. Tenemos todavía Listo. tiempito. Perfecto, ¿no? Está muy bien. Listo, profe. Bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias. Bueno, Profe, Gracias, una profe. pregunta. Profe, muchas Sí. gracias. Bueno, Profe, una pregunta. sí. Hoy estuvimos analizando dos cuadros, ¿sí? Fundamentalmente el de estados de resultados integral. ¿Sobre este es que vamos a realizar el análisis o también vamos a mirar la parte de abajo, la situación financiera? Sí, también, pero yo la completo mañana con un video que les voy a subir. Ah, perfecto. Sí, para que Ok. les quede mucho más claro y no vaya a haber nebulosa. Yo lo grabo y yo en la mañana lo grabo y se lo subo. Les envío el link para que ustedes entren a YouTube. Va a quedar el link a YouTube, no hay ningún problema. Bueno, felicidades para todos. Gracias. Muchas Profe, gracias. una pregunta. Sí. Lo que pasa es que yo busco en la plataforma y no encuentro como en el curso, en el otro curso, un vínculo que se llame grabaciones de las sesiones. Ah, yo le coloqué ahí sesiones de trabajo y ahí yo estoy colocando el link. En el punto 4. Sí, señor. Ok, listo. Muchas gracias. Sí, señor. Eso Muchas solamente. gracias. Bueno, con gusto. Felicidades para todos. Muchas gracias. Ok, hasta luego. Hasta luego. Feliz tarde a todos. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades. Profe, muchas gracias. Que Bueno, esté muy bien. Con gusto. Muchas gracias. Luego, profe, gracias. Hasta luego. Felicidades. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.